Este estudio es del tema la predestinación. La Biblia sí enseña la predestinación, pero la llamada predestinación del calvinismo es falsa doctrina. Vamos leyendo los textos y estudiarlos. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Efesios 1, versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Efesios 1:11, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El Nuevo Testamento emplea estos términos elegidos, predestinados, reprobados. Por ejemplo, 1 de Pedro 2, elegidos según la presciencia de Dios. Tito 1, 16, reprobados. Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Pero el calvinismo emplea estos términos de manera no bíblica, enseñando la elección incondicional. Es decir, que antes de la fundación del mundo, Dios predestinó, escogió, eligió cierto número de hombres y ángeles para ser salvos y los demás para ser reprobados, condenados al infierno. Y todo esto aparte de la voluntad humana. Es doctrina del diablo. Es mentira de Satanás. El tema no es complicado. Dios es el creador de todo ser humano y todos son creados con el propósito de llegar a ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. Este es el destino propuesto por Dios para toda la humanidad. 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ese texto refuta la mentira del calvinismo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y dice que no quiere que nadie se pierda. Este es el destino que Dios desea para todo ser humano, de que todos sean salvos. Ahora, muy importante es el estudio de la soberanía de Dios. Esto se menciona, se discute mucho en esta controversia. Primer libro de Crónicas, 29, 11 y 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti,
y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Luego el libro de Daniel, capítulo 2, 20 y 21, Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Jehová de siglos en siglos, porque suyos son poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Pero el soberano Dios ha creado al hombre en su imagen y semejanza, Génesis 1, 26, 27, con inteligencia, con voluntad, libre albedrío, emociones. Por lo tanto, los propósitos o los designios de Dios no excluyen el ejercicio de la voluntad humana. Esa es enseñanza bíblica, muchísimos textos. Según la falsa predestinación del calvinismo, el hombre es robot, es marioneta, persona que se deja manejar por otros. Desde luego estamos bajo la dirección y control de Dios, pero voluntariamente. Es muy cierto que toda la creación inanimada de Dios lo alaba y proclama su deidad, omnipotencia, omnisciencia. Pablo habla de esto en Romanos 1:20, el Salmo 19:1. Pero el propósito de Dios, Romanos 8:28, el designio de Dios, Efesios 1:11, trata solamente del hombre. Toda la creación inanimada y todos los animales, aves, peces, fueron creados por Dios, pero no fueron creados en la imagen y semejanza de Dios. Es indispensable que escudriñemos las Escrituras para aprender el propósito de Dios a todo lo que fue predestinado. Ahora, vamos estudiando predestinación en la carta a los Efesios. Efesios 1:3, del 3 al 14, este texto no enseña que antes de la fundación del mundo, todos los hombres fueron predestinados para salvación o para reprobación, sino que antes de la fundación del mundo, el plan de Dios, el propósito de Dios era predestinado. Pues claro que sí. Ese plan tuvo que ver con la redención y toda bendición espiritual por medio de Cristo para todos los que obedecen al Evangelio, tanto gentiles como judíos. Romanos 8, 28, 29, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cómo son llamados? Por el Evangelio. Pablo mismo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿De quién habla Pablo? De los que aman a Dios. ¿Quiénes son? Los que obedecen a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Los que aman a Dios, los que obedecen a sus mandamientos. Juan 14:15, Juan 14:21, 23. Estos son los llamados. Llamados por el Evangelio. Segunda Tesalonicenses 2, versos 13 y 14. Apunten eso, hermanos, apunten eso. ¿Cómo nos llama Dios? Por el Evangelio. No es una cosa misteriosa, una cosa mística, no es cosa de pura emoción, sentimiento, no. Es por el Evangelio. Predica el Evangelio y lo obedecemos, somos los llamados.
Los que aceptamos, somos los llamados. Y no significa llamado por alguna experiencia secreta, misteriosa, milagrosa, sino por medio de oír el Evangelio, creer, arrepentirse, confesar a Cristo, ser bautizado para perdón de pecados, obedecer al Evangelio. Versículo 29, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso es muy claro. Dios predestinó que todo aquel que obedezca al Evangelio sea hecho conforme a la imagen de Cristo. Uno, por ejemplo, obedece al Evangelio, es bautizado para perdón de pecados, es nueva criatura. Y Dios quiere que sea transformado a la imagen de Cristo. Lo que era allá en las tinieblas, bajo el poder de Satanás, ya lo dejó. Ahora es nueva criatura en Cristo y tiene que ir creciendo, transformándose a la imagen de Cristo. Es el plan y propósito de Dios, lo que está predestinado. Es Biblia. Es lo que la Biblia dice claramente en estos textos. Entonces a los tales Dios justifica y por fin glorifica. Pablo emplea estos términos en el tiempo pasado para presentar el plan de Dios como cumplido. Porque lo que Dios tiene planeado, propuesto, se cumple. No falla. No falla. Antes de la fundación del mundo, Dios tuvo su plan. Y era tan seguro de cumplimiento como si ya se hubiera llevado al paso final. El plan, el propósito de Dios, lo que ha predestinado es bendecir a todos los hombres por medio de Cristo Jesús cuando obedecen al Evangelio. El calvinismo enseña una predestinación falsa, completamente falsa. Es la elección arbitraria e incondicional de cierto número de hombres y ángeles. Tú vas al cielo, tú vas al infierno, tú vas al cielo, tú vas al infierno. Es pura mentira de Satanás. Dios no hace acepción de personas. El calvinismo niega, contradice enfáticamente esa sencilla verdad. Pablo enseña la predestinación verdadera que es en Cristo, verso 3. Nos escogió en Él, verso 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Versículo 6, nos hizo aceptos en el amado. Verso 7, en quien tenemos redención. Verso 10, reunir todas las cosas en Cristo. Verso 11, en Él asimismo tuvimos herencia. Obviamente Pablo está diciendo que el predestinado propósito de Dios, que todos los que obedezcan al Evangelio para estar en Cristo reciban toda bendición espiritual en Cristo. Ser transformados a la imagen de Cristo y recibir toda bendición espiritual en Cristo y tener la esperanza, el ancla del alma, la esperanza de estar con Cristo en el cielo eternamente. Entonces la pregunta importante es la siguiente: ¿cómo entrar en Cristo? Es un campo de mucha discusión y no debe ser. Es un tema, bíblicamente hablando, es muy sencillo. Gálatas 3, 26, 27, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, y recuerden que el bautismo es inmersión, sumergido en agua, como el etíope, sumergido en agua. Allá en
en algún río, en algún lugar donde hay agua, para el perdón de pecados. Esto es lo que encontramos en el capítulo 2 de Hechos, y en capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 16, 18, 19. Se revela claramente cómo este plan de Dios se lleva a cabo. Y luego todas las cartas son para el propósito de la transformación del cristiano a la semejanza de Cristo. Además, uno de los aspectos principales de la predestinación en Efesios capítulo 1 se explica en Efesios 2, habla de la reconciliación de judíos y gentiles en un solo cuerpo, la iglesia de Cristo, la que Cristo edificó, Mateo 16, 18, la iglesia que Él compró con su sangre, Hechos 20, 28. Cristo no compró ninguna denominación, ninguna iglesia que ni se menciona en la Biblia, solamente la iglesia de Cristo, y de ella se habla en texto tras texto. Efesios 1:11, según el propósito de Dios. Su propósito era y es que los gentiles, los que no son judíos, seamos incluidos en el cuerpo, la iglesia de Cristo. Efesios 3, 10 y 11, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Este plan no era algo nuevo. Sin duda, esto es lo que pensaban los hermanos judíos, que ellos querían imponer la ley de Moisés sobre los gentiles. Estaban pensando, pues los judíos siempre hemos sido el pueblo escogido de Dios. Esto de incluirlos como pueblo escogido es algo diferente, es algo nuevo. ¿Por qué el cambio? No, de ninguna manera. No es nuevo, más bien era y es el plan eterno, el propósito eterno de Dios. Era misterio, o sea, no revelado claramente. Era misterio para los judíos hasta ahora. Pablo lo explica claramente y ya no es misterio. Él dice claramente que leyendo lo que es escrito podéis entender lo que estoy enseñando. El propósito de Dios es que todos los hombres obedezcan al Evangelio. Por ejemplo, Lucas dice designios, que significa propósito. En Lucas 7:30, él habla de los designios o los propósitos de Dios. ¿A qué se refiere? Bueno, él está hablando, en ese caso, del bautismo de Juan. Y de la misma manera, el bautismo mandado por Cristo en Mateo 28, 19 y Marcos 16, 16, se incluye en los designios de Dios desde el día de Pentecostés, Hechos 2, el plan de Dios, este propósito de Dios, es que todo ser humano ocupe la inteligencia que Dios le da, reconocer su responsabilidad individual delante de Dios. Es responsable, no es un robot, no es una máquina. Tiene inteligencia y tiene libre albedrío y es responsable. Y debe creer y amar a Dios y obedecer a Dios, porque necesitamos el perdón de Dios. Hay que observar en todos estos textos que hablan de la predestinación, en Romanos, Efesios y Pedro, que todos enfatizan el Evangelio. ¿Por qué? Si todos los hombres eran elegidos incondicionalmente allá antes de nacer, pues, ¿para qué tener el Evangelio? No. Esa doctrina calvinista es locura.
es completamente falsa y contradice el Evangelio de Jesucristo. Muy bien, entonces, punto clave en este estudio es quiénes son el pueblo especial de Dios. ¿Quiénes son? Bueno, desde luego, primer siglo, los judíos todavía, ellos creían que eran el pueblo especial de Dios. Y luego cuando el Evangelio fue predicado a los que no eran judíos, los judíos creían que deberían aceptar la ley de Moisés, querían practicar la circuncisión. Dice Pablo, no, 1000 veces no. Esa ley de Moisés fue clavada en la cruz y nunca fue dada a los gentiles. Ahora la nueva ley de libertad es para todos, el Nuevo Testamento. El tema de Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia es el cumplimiento del plan y propósito de Dios de ser un pueblo especial. Dios quería, antes de la fundación del mundo, quería tener un pueblo muy especial. Un pueblo probada. Pasa por la vida terrenal, así tiempo de prueba. Y entonces obedecen a Dios, sirven a Dios, son transformados a la imagen de Cristo, son el pueblo especial, la iglesia fiel. Pueblo de Dios, cumplimiento del propósito de Dios. Esa es Biblia. No es calvinismo, pero es Biblia. Y conviene aceptarlo así con todo corazón. Indispensable que recordemos las enseñanzas bíblicas que son reveladas claramente, son innegables. Dios es amor. 1 de Juan 3 o 4:16, Dios es amor. Eso no se puede armonizar con calvinismo. No. Amor, ¿qué clase de amor es eso? De que antes de la fundación del mundo, todos son elegidos o reprobados incondicionalmente, aparte de la voluntad del hombre. Dios es amor. ¿Qué clase de amor es eso? Dios es justo. La misma pregunta. Dios no hace acepción de personas. Hechos 10, 34, 35, Romanos 2, 11. Esto enfáticamente rechaza, niega el calvinismo. Dios no hace acepción de personas. Todos tienen libre albedrío. Muchísimos textos enseñan eso. Dios quiere que todos sean salvos. Ya leímos los textos. Todos son invitados a aceptar el Evangelio y la salvación. Y en toda la Biblia, obediencia es recompensada y la desobediencia es castigada. Dios quiere que todos obedezcan al Evangelio. Esto lo observamos claramente en Hechos de los Apóstoles. Hechos revela lo que es el Evangelio, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. El Evangelio es el plan o el propósito de Dios que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Este libro, Hechos, bien ilustra el Evangelio. Hechos que creer, mandamientos que obedecer y promesas que disfrutar. Ejemplo tras ejemplo. Hechos 2, los 3,000 días de Pentecostés. Hechos 8, los samaritanos, el etíope. Hechos 9, Saulo. Hechos 10, Cornelio. Hechos 16, los de... ¿dónde? ¿Esmirna? No. Hechos 16. Bueno, otro ejemplo. Bueno, Lidia, por ejemplo. Y luego Hechos
19, los Efesios. Así, a través de los hechos, claramente este libro revela el plan y propósito eterno de Dios. Cumplimiento del plan de Dios. El sacrificio de Cristo fue predestinado. Dice 1 de Pedro 1:10, destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque era el corazón del Evangelio. Hechos 2:23, a este, hablando de Cristo, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. La muerte de Cristo era por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pero Judas y los judíos no eran simplemente títeres manipulados por Dios, sino que eran responsables por su conducta. Hechos 1:16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese las escrituras, ¿verdad? Que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. O sea que la traición de Judas era predestinado. Pero no significa que Judas era un robot. No, voluntariamente entregó a Cristo porque tenía el pecado de avaricia y lo vendió. Bueno, Hechos 4, 27, 28, de que Herodes habla de los que se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano, están orando a Dios, en cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios obligó a Pilato, obligó a los judíos, forzó a estos a llevar a cabo eso de la muerte de Cristo. No, pero sabía, Dios conoce todas las cosas. Y Él habló de estas cosas y desde luego pues, se cumplieron al pie de la letra conforme a las profecías. Entonces, según a Timoteo 1:9, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y nos llamó, Pablo dice claramente que nos llamó por el Evangelio. Pero eso estuvo en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Texto, Efesios 1, cuando nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, escogido desde el principio para salvación, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Entonces, hermanos, estos textos presentan la vista panorámica del propósito de Dios que comenzó antes de la fundación del mundo y extiende hasta la eternidad. El plan y el propósito de Dios. Él quería un pueblo especial y todo el plan de Dios, desde antes de la fundación del mundo hasta el fin del mundo, tenía ese propósito de producir ese pueblo escogido. Y ese pueblo era la iglesia que Cristo compró con su sangre. Bueno, muchas gracias por su muy buena atención a este estudio. Este estudio lo tengo escrito, lo tengo aquí, estoy leyendo el escrito
y es más largo, yo todavía no lo termino, pero con todo gusto se lo mando. Si me manda su email, yo con todo gusto se lo mando para que lo estudie así detenidamente. Entender esta cuestión de la predestinación. Muchísimas gracias por acompañarme en este estudio y que el Señor les bendiga.